Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En el video anterior habíamos mirado la reseña, la información de una impresora Epson XP-4100, en el cual habíamos dicho que íbamos a hacer otro video con la instalación del sistema continuo de tintas, ya sea porque nos gustan las características de esta impresora y queremos comprarla y adaptarle el sistema de tinta continuo, o ya sea porque de pronto ya la tenemos y estamos un poco decepcionados por la compra de los cartuchos, pues que no duran nada. Entonces esta es una buena solución para eso de los cartuchos. Esta impresora ya ha instalado el sistema de tinta continuo, viene a ser más o menos parecida a una Epson L4160, o para este momento viene a ser la L4260. Entonces les comento que InChip me ha contactado para indicarles que a este modelo le podemos instalar el sistema de tinta continuo. InChip es una empresa que se dedica a la fabricación de firmware para esta impresora y para varios modelos también, y también para reset de contador de almohadillas. En su página web pues podemos encontrar todos estos productos, inclusive el que vamos a mirar, que es en este caso de la XP4100. Entonces bueno, vamos con los capítulos, que es lo que vamos a hacer en este video. Primero que todo vamos a mirar la impresora, vamos a mirar el estado de la impresora, cómo está. En este caso es nueva, que eso es lo que se recomienda para hacer esta instalación. Después vamos a entrar a la página de InChip, vamos a mirar cómo descargar los programas, vamos a ver cómo pagar, cómo comprar este firmware y después instalarlo lógicamente en la impresora, porque pues tiene su manera. Después de eso comprobamos que este firmware en realidad sí haya funcionado, y ya siendo así pues ya vamos con la instalación de los tanques, las mangueras, todo eso, y cuando ya hayamos instalado todo eso pues vamos a verificar su funcionamiento ya con los tanques. Entonces, ya habiéndoles dicho todo esto, bueno, vamos a la mesa de trabajo donde ya tenemos la impresora lista para empezar con todo el procedimiento. Bueno, aquí tenemos la impresora. Entonces, para hacer esa instalación del sistema continuo de tintas siempre se recomienda que la impresora esté en buen estado, es decir, que el test de inyectores se esté imprimiendo normalmente, porque si nosotros le instalamos el sistema de tinta continuo y la impresora no está imprimiendo bien, esa instalación no va a cuadrar, no va a arreglar la calidad de impresión. Recordemos que la adaptación de los tanques es simplemente una recarga continua de los cartuchos internos, nada más. No quiere decir de que va a imprimir mejor, va a imprimir lo mismo de cómo está la impresora en el momento. Para los que no quieren instalar los tanques, también pueden colocar cartuchos recargables, no hay ningún problema. Entonces, para eso vamos a verificar en esta impresora cómo está imprimiendo su test de inyectores. Entonces vamos por acá a las configuraciones, aquí en mantenimiento, y aquí le damos comprobación de la boquilla, imprimir, que esa es la página de prueba. Esperamos un momento. Ya habíamos mirado en el video anterior de que primero me salió mal esa impresión del test de inyectores. Me tocó hacer 4 limpiezas de cabezales, y al hacer esas 4 limpiezas de cabezales pues me descargó mucho los cartuchos, pero como les había dicho pues esta impresora ya tenía su fin de instalar los tanques. Entonces aquí verificamos que está imprimiendo el test de inyectores al 100%, está todo normal. Entonces esta impresora sí aplica, o sí le podemos instalar el sistema de tinta continuo y va a quedar funcionando muy bien. Entonces aquí ya le damos que sí me imprimió bien. Vamos acá, verificamos la parte de las tintas. Miren, aquí están, dice que hay poca tinta ya en el black, en el negro. Cerrar, le doy, cerrar. Y miren aquí, para que se guarden esta imagen de cómo están en este momento los niveles de tinta, para que vean que cuando le hagamos la programación ya todo eso va a cambiar y se va a poner lleno todo para imprimir constantemente. Entonces, ya habiéndoles mostrado esto, bueno, vamos a apagar la impresora para que continuemos con este procedimiento. Para hacer este procedimiento tenemos que tener en cuenta unos requerimientos. Tenemos que tener un computador con el sistema operativo Windows, cualquier versión. Tenemos que tener conexión a internet para validar el serial que vamos a comprar y que se active en nuestro producto. Y por último, que tenemos que tener conexión a la impresora por el cable USB. Yo ya lo tengo aquí. Apagamos también la impresora, la dejamos ahí apagada, y ahora sí ya vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para mirar cuáles son los procedimientos que vamos a hacer desde acá, desde el sistema. Entonces, primero que todo, vamos por aquí a abrir nuestro navegador e ingresamos a la página de InChip
.net. Listo, esperamos. Ahí ya cargó la página. Aquí nos da que si queremos traducirla de manera nativa de la página, yo la voy a pasar al español para que entendamos un poquito mejor todo, aunque me doy cuenta de que eso está en inglés. Pero bueno, hay unas cosas en español, no hay ningún problema. Primero, verificar que nuestro modelo esté en la lista de la página de InChip y cuánto cuesta, lógicamente. Entonces vamos por aquí donde dice precio y aquí pues nos encontramos con varios modelos. Para nosotros poder encontrar el modelo que necesitamos de una manera más fácil, estando ahí presionamos control F y nos aparece aquí el buscador y aquí vamos a escribir XP-4100 y nos damos cuenta de que sí lo hay y ese mismo firmware sirve para estos otros modelos. Vamos hasta acá y nos dice que cuesta $35. Acá dice que cuesta 30, pero siempre y cuando compremos 5 activaciones. Esto sería como para las personas que ya se dedican a este negocio. De todas maneras, sí lo hay y cuesta $35. Listo, hasta ahí. Entonces, si nosotros ya decidimos que queremos comprar, ya vamos por acá donde dice Soft, que es donde se encuentran los programas para descargar, y nuevamente presionamos control F, ahí se nos abre. Ya tengo escrita la palabra XP-4100, entonces simplemente le doy Enter para que me la busque y listo, aquí ya está. Aquí indica un video de cómo hacer el procedimiento, pero eso pues ya saben que lo vamos a ver en este video, cómo hacer todo. Unas instrucciones en documento PDF por si quieren leerlas, pero como les comento, vamos a hacerlo todo en este video. Por tanto, tenemos que descargar el firmware, ahí ya se empezó a descargar, y la activación. Veremos. Listo, ahí ya tenemos las dos descargas. Entonces le damos ahí, esperamos a que se descargue. Recuerden que si miran este icono aquí en la parte izquierda es que voy a acelerar el video y lo voy a hacer ahora porque pues, mientras se descargan los archivos. Listo, ya se descargaron los dos programas. Entonces vamos a abrir aquí la carpeta, que nos abra la carpeta de descarga. Aquí tenemos los dos archivos y vamos a trabajar en esta carpeta de descargas. Entonces, primero que todo vamos a trabajar con este que dice InChip Firmware. Entonces le damos clic derecho, tenemos que tener instalado WinRAR. Le damos clic derecho, entonces venimos y le damos extraer aquí. Nos va a aparecer esta carpeta aquí al lado que extrajimos lo que estaba en este archivo comprimido, lo abrimos y aquí tenemos los archivos para ejecutar el procedimiento. Ya estando en esta carpeta, ahora sí vamos acá a la impresora y tenemos que hacerle un comando a la impresora para colocarla en modo de actualización del firmware. Y lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos presionada la tecla cancelar, flecha abajo, flecha izquierda y encendemos. Esperamos ahí un momento y listo. Miren, aquí ya me apareció este mensaje, entonces ya está preparada para recibir el firmware. Volvemos acá al computador y vamos aquí a este archivo, le damos clic derecho y le damos ejecutar como administrador. Si no nos aparece ejecutar como administrador, simplemente le damos a abrir. Le voy a dar acá. Incluso hay la posibilidad de que nos aparezca una ventana aquí diciendo que si queremos ejecutar o no el archivo. Entonces afirmamos y le decimos que sí queremos ejecutar. Seguimos por acá, le damos siguiente, que sí aceptamos el contrato de licencia. Siguiente, aquí aparecen las instrucciones de seguridad para que, por ejemplo, una de las cosas más importantes es que no debemos desconectar la impresora cuando se esté haciendo el procedimiento. Por tanto, se recomienda, si pudieran, tener una UPS, pues para que si se va la energía o algo así, pues la impresora siga encendida. Bueno, continuemos. Siguiente, aquí ya nos detecta de que está conectada por USB, dice desconocido, no hay ningún problema y aquí ya le damos en inicio. Nos pide una última confirmación y le damos que sí. Entonces miren que acá ya empezó un proceso que dice 100%, que está leyendo el archivo. Entonces va a pasar todo esto, ¿no? Acá por ejemplo en el computador ya me apareció que le puedo dar en finalizar, pero miren que acá en la impresora todavía no se ha hecho. Acá incluso me está diciendo que está borrando el ROM o el firmware que ya tiene aquí para poder instalar el nuevo firmware que tenemos acá. Entonces tenemos que esperar un momento más. Ahí incluso en la parte inferior de la pantalla le estoy colocando el tiempo de cuánto se demora esto en realizarse para que ustedes ya sepan más o menos cuánto se podría demorar y de pronto pues no se vayan a asustar si se demora mucho. Entonces esperemos ahí a que se realice todo el proceso acá en la impresora.
Ahora miren que ya dice que está escribiendo la información, entonces ya borró, ahora está escribiendo, entonces esperemos un momento más. Ahí nuevamente dice que está borrando, porque imagino que tiene que borrar y escribir, y me imagino que a lo último va a verificar que todo haya escrito bien. Entonces seguimos esperando. Listo, miren, aquí ya parece que ha finalizado, entonces aquí ya está parpadeando el botón de encendido y vamos nuevamente acá en el computador y acá sí ya le damos finalizar y en ese momento la impresora la desconectamos de la fuente de energía para que se apague porque ahí queda como bloqueada. Listo, ahí ya la desconecté, ahora la vuelvo a conectar, listo, y la volvemos a encender. Esperamos que se encienda. Ella va a encender normalmente. Hasta el momento vamos haciendo solamente una parte. Vamos a verificar los niveles de tinta y miren que todavía nos dice que tenemos poca tinta. Eso es normal porque, como les comento, todavía no está hecho todo el procedimiento. Entonces, bueno, dejamos ahí. Volvemos nuevamente acá al computador y ahora sí vamos a la parte de activación. Entonces le damos clic derecho, con WinRAR extraer aquí. Listo, y aquí está. A este también le damos clic derecho, ejecutar como administrador o simplemente abrir. Y aquí, primero que todo, se va a actualizar ese programa. Miren que acá arriba está viendo listo. Ahí ya se actualizó. Le damos a aceptar. Se cierra ese programa y nosotros nuevamente lo volvemos a abrir. Ejecutar como administrador. Verifica si hay actualizaciones recientes y me dice que ya tenemos la versión más actualizada. Por aquí podemos escoger los idiomas. A mí me gusta el inglés porque no tenemos español lógicamente. Y aquí le damos activar online. Aquí nos pide un serial que ese es el que tenemos que comprar. Entonces la manera de adquirirlo, vamos acá hasta InChip y vamos acá donde dice comprar. Y listo, aquí ya nos dice qué es lo que queremos comprar. En este caso tenemos una impresora XP. Entonces le damos aquí, buscamos el modelo. Aquí está la XP 4100. Esperamos que se cambie el precio y miren que aquí dice $35. Como les había dicho, si colocamos 5 ya se cambia a 30 cada una, que equivale a $150. Entonces bueno, yo quiero una nomás que es para este modelo. Le damos aquí en añadir al carrito, esperamos. Listo, aquí ya se añadió a la cesta, la revisamos dándole un clic y listo, aquí ya la tenemos, le damos en finalizar la compra y aquí pues ya tenemos varios medios de pago, tenemos que colocar el nombre, el apellido, correo electrónico, nuestro país y después lógicamente que ya le damos que hemos leído y aceptado los contratos de la web y ya le podemos dar realizar pedido. Aquí me dice que debo colocar obligatoriamente nombre, apellido y todo eso, pero como yo ya tengo un serial, yo ya lo compré, incluso podemos hablar con ellos por WhatsApp, por aquí a este número y escribirles para que nos den otros medios de pago, por ejemplo el que me gusta a mí que es PayPal. Ellos te dan un link de pago, uno paga y después ya te llega tu serial, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico, por donde tú hayas puesto. En mi caso, como les digo, yo ya tengo el serial, por tanto pues lo vamos a utilizar. Entonces yo voy a minimizar aquí, el serial lo tengo por acá, que es este. Entonces simplemente voy, lo copio, cierro aquí, bueno, minimizo más bien. Bueno, este no sé por qué se abrió dos veces. Y aquí ya le doy pegar. Recuerden que tienen que tener conexión a internet para que se valide el serial. Entonces le damos OK, esperamos un momentico y listo. Aquí miren que la impresora hizo como un ruido, se apagó incluso. Ahora yo creo que se vuelve a encender, ¿sí? Ahí ya se está encendiendo. Listo, ahí ya se encendió. Ahora vamos nuevamente acá al computador, aquí le damos a aceptar y es muy importante que copiemos este código de rescate por si de pronto la impresora se actualiza el firmware automáticamente o nosotros la actualicemos accidentalmente, porque recuerden que si se actualiza el firmware se pierde todo este proceso, pero lo podemos recuperar nuevamente descargando los programas. Y por ejemplo en este yo lo voy a copiar, lo voy a colocar en este bloc de notas,
como código de rescate, lo guardo. No sé por qué se me abre dos veces. Bueno, y listo, ya tengo copiado el código por si de pronto se me llega a actualizar. Con este vuelvo a colocar el firmware que ya pagué, que ya compré, como estaba. Entonces listo, esta parte en cuestión del sistema ya terminamos, ya cerramos todo y listo. Ahora vamos acá a la impresora y vamos a verificar los niveles de tinta. Están acá arriba, le damos OK y miren que ahora los niveles de tinta todos están al 100%. No quiere decir de que los cartuchos se recargaron, no. Eso ya es cuestión interna de la impresora. Que tenga o no tenga cartuchos o con cartuchos recargables o con el sistema continuo, siempre va a mostrar los niveles de tinta al 100%. Por tanto, no vamos a tener problemas de cambiar cartuchos, sino que vamos a estar imprimiendo constantemente. Y listo, como la impresora ya está en este estado, ahora sí ya vamos con la instalación del sistema de tinta continuo, o mejor dicho, los tanques a la impresora. Ahora, antes de colocar estos tanques en la impresora, lógicamente que tenemos que organizar todo para poderlo colocar allá. Entonces, bueno, vamos a desempaquetar esto aquí. Y listo, bueno, por aquí tenemos los tanques ya para recargar aquí las tintas y por aquí sus mangueras, sus cartuchos y por acá tenemos, bueno, varias cositas. Trae esta T, trae un clip, trae los tapones, unos 2 codos, no sé, como de repuesto porque pues acá ya están puestos y por aquí venía una chupa y no hay más, pero bueno. Por acá hay otro, pero bueno, o sea, esto pues no lo vamos a necesitar, solamente los tapones y acá también. Tenemos que organizar estos cartuchos conforme están en la impresora. Tenemos que verificar en la impresora cómo está en la posición de los cartuchos porque puede cambiar. A veces está negro, azul, magenta, amarillo, bueno, como sea. En este caso pues están bien. Miren que en la impresora está negro, amarillo, magenta, cian. Entonces así está bien estos tanques y si no estuvieran bien pues para organizar pues tendríamos que zafar todo esto y cambiar los cartuchos, cambiar las mangueras, quitar estos de acá, cambiarlos si es posible o si no uno ya darse cuenta cuáles son los colores que va a recargar. Pero bueno, listo, no tenemos problema con eso. Colocamos acá los tapones, aquí miramos, el amarillo está por aquí. A ver, aquí para colocar esos tapones a veces es un poquito complicado, muy apretado, entonces yo recomiendo un poquito de aceite, no mucho, sino que nos empapamos un poquito ahí. Aquí esto no hay problema, no se daña, esto después se seca y lo colocamos ahí. Miren que ahora entra más fácil y hacemos eso con todos los demás. Listo, así es como van a ir, pero como vamos a recargar las tintas, estos taponcitos pequeñitos los tapamos así acá. Listo, ahí ya colocamos todos los tapones y ahora sí, acá los cartuchos, aquí donde vamos a colocar los inyectores, vamos a hacer un pequeñito hueco ahí, solamente que haga el ahí así, sí, sí y listo. Esto lo hacemos para no hacer presión cuando nosotros vayamos a purgar el sistema de tinta continuo. Entonces ahí no le vamos a hacer tanto daño acá a los cartuchos. Bueno, dejamos esto ahí y lo que debemos hacer es recargar los tanques, ¿no? Entonces voy a recargar el amarillo, que es el que se mira pues mejor por aquí. Levantamos este tapón y el otro tiene que estar tapado, así como lo pueden ver ahora. ¿Listo? Este es el sistema de tinta continuo así tipo lujo. Hay otros que son distintos. De todas maneras tenemos que tapar por donde va a entrar el aire. Entonces vamos a recargar aquí. Pero también es bueno tener servilletas para limpiar de pronto cualquier residuo de tinta de por ahí. Entonces venimos, colocamos esto aquí y listo. Entonces vamos a recargar. Si quieren ustedes lo recargan completo. Yo lo voy a recargar hasta la mitad. Una es para que no pese tanto en el momento de la instalación acá. Y la otra es porque no es necesario llenarlo todo. Solamente hasta la mitad y como para que no nos demoremos tanto con el video. Ahí van mirando cómo va subiendo el nivel de tinta.
lo hacemos despacio porque si presionamos muy duro la botella también podría salirse por acá y pues ahí también hacemos un daño. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí es suficiente. Levantamos aquí. Esto, como les comento, lo limpiamos. Listo. Aquí también limpiamos un poco. Listo. Y aquí volvemos a tapar porque esto tiene que ir así. Miren que acá la manguera, por el empuje que le hice, ya empezó a correr un poquito. Bueno, esto no hay problema. Y eso mismo hacemos con los demás colores. Listo, tapamos aquí. Listo, ahí ya terminamos de llenar todo parcialmente. Si ustedes quieren le pueden llenar todo o le dejan por ahí como quieran. Listo, bueno, cerramos esto aquí, no hay ningún problema. Y ahora viene ya lo del purgado. Voy a colocar esto por aquí así más o menos para que se mire mejor. Listo, ahí. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer, perdón, se me olvidaba, tenemos que destapar ya los pequeños. Listo, ahí ya están destapados. Esto, bueno, lo cerramos, ahora sí ya. Y si ustedes tienen 4 jeringas, podemos utilizar 4 jeringas. Si ustedes tienen una, también se puede con una. Va a desperdiciar unos poquitos milímetros de tinta, que yo no lo veo problema, porque la tinta pues es muy económica. Entonces primero empezamos con el amarillo que está por aquí. Y como ya está abierto, se nos va a hacer más fácil introducir aquí. Introducimos ahí y así tiene que quedar. Y entonces empezamos a traer la tinta. Miren ahí cómo empieza a traerla. Lo hacemos despacio y lo hacemos con los cartuchos hacia arriba para que se llene desde la parte superior, ya estando así, hasta arriba. Entonces seguimos haciéndolo así. Esta jeringa es de 5 mililitros. Si ustedes quieren pueden conseguir una de 10 y pues lógicamente que lo hacen más rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo llego, miren, hasta esta parte, miren que todavía no ha salido tinta ahí. Entonces a mí me toca es sacarla y volver a colocarla para seguir sacando el aire hasta que todo se llene de tinta. Entonces yo la saco, la vuelvo a meter aquí. Empiezo nuevamente a succionar hasta que salga tinta. Como yo ya había utilizado esta jeringa para otro procedimiento, aquí dentro tengo unos residuos de tinta negra. No voy a empujarlos hacia allá, sino que estoy trayendo, entonces no voy a contaminar nada. Pero sin embargo, cuando salga tinta aquí, se va a combinar con esos residuos de tinta negra. No va a haber ningún problema. Ahí está, miren, ya salió. Como yo no la voy a empujar, entonces la tinta que está contaminada es de aquí para arriba. Entonces ahí ya no hay ningún problema, que hay unos mililitros de tinta. Esperamos un momentico ahí para que la presión se libere, unos 5 segunditos, 10 segundos más o menos. Y ya podemos retirar la jeringa. Recuerden darle vueltas así para que no vayamos a hacerle daño aquí a esta parte. Miren, así queda. ¿Qué hago con esa tinta? Pues la verdad yo la boto a la basura. Entonces no hay ningún problema. Aquí limpiamos esta jeringa y listo, queda así. Acá limpiamos un poquito. Entonces, ya habiendo mirado el procedimiento con el amarillo, lo vamos a hacer con los demás y pues vamos a acelerar el video pues para que no se vuelva muy aburrido esta parte. Y también ahí les comentaba que yo lo voy a hacer ya el amarillo, después magenta, después cian y por último el negro. Listo, miren, ahí ya quedó todo pues lleno de tinta.
ya no tenemos ningún inconveniente. Miren, los niveles de tinta bajaron. Esas jeringas por lo general vienen con una rosca aquí arriba, entonces ustedes tienen que con un bisturí pues cortarla para que les quede así de pronto. Las jeringas se las consigue lógicamente que en la farmacia, o a veces vienen con el sistema continuo. Pero bueno, listo, ya tenemos listo esta parte. Ahora sí vamos a la impresora para instalarla. Ahora lo que debemos hacer es colocar los tanques aquí, pegarlos. Yo usualmente los pego con silicona porque no me gusta hacerle daño a la impresora. ¿A qué me refiero? Hay gente que lo coloca con tornillos, coloca una parte acá, el tornillo ahí y encaja esto. Bueno, yo lo hago así para que si de pronto necesitamos volver a sacarlo, pues no le hacemos daño a la impresora y la silicona pues sale fácilmente. Entonces primero, antes de colocar allá, para evitar algún accidente, cerramos esto aquí, ya saben, con de aceite, porque miren que si uno la coloca ahí, eso es súper difícil, y si entra, esto se vuelve a salir. Entonces siempre nos ayudamos un poquito del aceite y esto entra ya más fácil. Igual pueden utilizar también vaselina. Listo, ahí ya queda. Entonces cerramos esto y estos tanques tenemos que colocarlo en una posición que no vaya a sobrepasar esta parte de aquí, porque acá está la caja de mantenimiento. Entonces si nosotros lo colocamos aquí, nos va a tapar la caja de mantenimiento, y cuando tengamos que resetear, cuando tenemos que cambiar esas almohadillas, tenemos que sacar todo nuevamente. Entonces la idea es colocarlo de aquí hacia allá, y de la altura es que nos quede exactamente por aquí, por esta partecita. Yo para eso tengo unos 2 pedazos de cartón que los voy a colocar aquí abajo para que me hagan el soporte, para que me levanten los tanques, y ahí ya queda precisamente donde yo necesito. Entonces van a quedar por ahí más o menos, por ahí. Ahí tienen que quedar. Y entonces ahí van a quedar, coloco los cartones aquí y entonces ahora esto lo acuesto. Esto lo acuesto de esta manera. Agrego la silicona a toda esta parte de aquí y después ya lo montamos ahí. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar silicona en barra de esta pues para hacer este procedimiento. Incluso también le voy a agregar por acá. Ahora sí, colocamos aquí los cartones, ubico la posición y coloco todo. Listo, presiono un poquito para que se seque. Esa silicona tiene que estar bien caliente para que se adhiera bien. Yo creo que ahí ya está listo. Incluso quedó un poquito torcidito aquí, pero es porque la impresora tiene como su bajada. Pero bueno, eso no importa, ahí ya quedó esto. Esperamos por aproximadamente unos 5 minutos para que seque bien esa silicona y después ya pasamos a la parte de acá adentro para ver dónde vamos a instalar los clips y por dónde van a ir las mangueras. Ahora sí, levantamos aquí la unidad del escáner, la dejamos ahí para empezar a trabajar por acá adentro. Ahora estamos debajo de la unidad del escáner. Por aquí encima tenemos un huequito, una guía se puede decir, está por ahí, yo creo que le alcanzan a mirar, está por aquí. Entonces de ahí contamos más o menos, a ver, un dedo, ¿sí? Por ahí un dedo, y aquí en esta parte, aquí colocamos el clip. Entonces miren que yo tengo este clip por aquí, yo creo que lo alcanzan a mirar, estoy un poquito incómodo en la cámara, aquí está, y le agregamos silicona. Listo, y lo pegamos de esta manera para que las mangueras ingresen del lado de acá. Entonces aquí toco y lo coloco por aquí. Y listo, ahí está ya instalado y esperamos alrededor de unos 5 minutos para que pegue bien, ¿no? Lo colocamos derecho. Listo. Y ahora sí, también aquí en esta parte colocamos otro clip. Yo voy a colocar este porque este es más delgado, por tanto no me va a afectar mucho aquí a la puerta. Y pues esta cinta de aquí, doble faz, no es que pegue muy bien. Por tanto, a mí me gusta también pegarlo con silicona. Entonces esto, la verdad, a mí me gusta quitársela. Se la voy a quitar por acá y ya regreso.
Listo, ahí ya le quité la cinta doble faz y ahora, como les había dicho, entonces agregamos aquí la silicona y colocamos el clip en toda esta parte. Ahí. Y esperamos nuevamente los 5 minutos que se seque. Si quieren, después pueden añadir un poquito por los lados para que quede todavía más fuerte esta parte. De igual manera, al otro clip que colocamos también le pueden agregar un poquito de silicona a los lados para que queden bien pegados. Entonces esperamos los 5 minutos. Listo, ya tenemos instalados aquí el primer clip arriba, el otro clip acá. Ya lo reforcé con silicona en barra por los lados para que quede bien fijo y no se vayan pues a salir en el momento de la instalación de las mangueras. Entonces ahora ya vamos a colocar los cartuchos, las mangueras, y para eso pues tenemos que retirar los cartuchos que están acá adentro y vamos a mirar pues cómo se cambian. Primero que todo hacemos los cartuchos hacia acá, ahí. Ahora ubicamos este engrane de aquí y lo giramos hacia acá y le damos 1 y 2 vueltas. Eso lo hacemos con los dedos, pero también tenemos que tener cuidado de que con el dedo no vayamos a empujar este encoder circular porque se puede despegar. Entonces lo agarramos de por aquí del final de este engrane para que no vayamos a dañarlo. Les comento eso porque yo lo voy a hacer y pues lógicamente que tengo que meter la mano hasta allá y voy a tapar con la cámara. Pero eso es lo que voy a hacer. 1, 2. Listo, ahí ya lo hice. Ahora estos cartuchos ya quedan liberados, entonces podemos correrlos un poquito hacia acá, que sobrepase esta parte para poder ya nosotros pues cambiarlos. Y por tanto pues retiramos todos, ya saben, presionamos la parte de atrás y los vamos retirando uno por uno. Y ya venimos y colocamos aquí los cartuchos, los colocamos por aquí y los empujamos pues para que ya queden fijos todos. No importa que quede un poquito de aire aquí, si quieren se la pueden quitar antes de instalar aquí los cartuchos, pero eso es porque también los tapones están puestos, entonces ahora que los liberemos ya corre un poquito hacia acá, pero de todas maneras este aire poquito no le hace daño. Entonces ahora tenemos que ubicar esta manguera en la parte de arriba, no sé si alcanzan a mirar, ahí está, y listo, ya la colocamos ahí. Para colocar la manguera del lado de acá, entonces abrimos aquí, colocamos este aquí, listo, corremos los cartuchos hacia allá para simular y sí, ahí va a quedar esta parte. Ahí tiene que quedar para nosotros jalar desde acá la manguera y nosotros vamos mirando adentro cómo se va templando y que quede pues bien templado y ahí ya queda. Cuando quede recta la manguera hasta acá, como les comento, yo puedo ver por aquí, pero con la cámara no alcanzamos a ver porque adentro está oscuro. Entonces la idea es que la manguera quede así, recta hasta acá, ni muy templada tampoco. Y listo, cuando ya quede ahí, entonces levantamos, bajamos y esto aquí por el clip que está aquí no va a poder bajar bien, pero sin embargo tiene que haber un clip que haga tic. Entonces bajamos aquí, ahí ya. Esto va a quedar aquí levantado, esto es normal. Lo que nos importa es la parte funcional. Entonces así queda esta parte y listo. Ahora vamos acá a los tanques para quitar pues los tapones. Entonces levantamos esto aquí y destapamos esto. Si no los destapamos estos no va a haber empuje de aire y por tanto no va a haber empuje adentro de la tinta. Esto tiene que quedar así. Puede que me pregunten también si este sistema continuo necesita filtros, que por lo general van por aquí. En los otros había estos, no, porque van cerrados y es difícil de que entre el polvo. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que esto lo tenemos que estar limpiando pues constantemente para que el polvo pues no vaya a llegar hasta allá, porque lógicamente si no limpiamos para nada esto aquí, algún día pues puede que sí entre el polvo se mezcla con la tinta y puede que llegue hasta el cabezal y nos dañe la impresora. Esto de aquí, vamos a correr un poquito esto por acá, la podemos recoger si quieren con un velcro o algo así, lo pueden
sostener aquí como quieran ustedes, o si no, lo que pueden hacer es incluso cortar desde adentro. Hay gente que lo hace, pero yo no lo hago porque a veces en algunos casos esta manguera se sabe deteriorar, entonces la podemos enviar hacia adelante, ahí como ustedes quieran. Yo la voy a dejar ahí y después la agarro con algo por aquí. Entonces miren, ya por aquí tengo un velcro, entonces la idea, bueno, es colocarlo algo así. Y listo, quedaría algo así como les digo. Y listo, ahí quedaría. De todas maneras no hay que apretar mucho. Ahora sí, vamos con la prueba real, pues de que sí quedó funcionando bien. Entonces ya conecté el cable de poder. Ahora sí, la voy a encender. Si todo funciona bien, si todo se escucha normal, entonces eso indica que todo está bien. Entonces esperemos que haga su recorrido. Escuchamos, incluso a veces podemos levantar un poquito para mirar su recorrido, a ver si lo hace bien, a ver si tenemos que soltarle un poquito de más manguera o algo así. Entonces que lo hayan colocado ahí el clip en la parte donde les dije y no van a tener problema. Listo, ahí acabo de escuchar y escucho bien su sonido. Hay un golpecito de la manguera que pega arriba, eso es normal, eso no hay ningún problema. Ahora sí, para regular ya la tinta, porque recuerden que ya estaban los cartuchos ahí puestos, para regular ya la tinta de las mangueras, tenemos que hacer una limpieza de cabezales o máximo 2 para que se regule todo. Las voy a acelerar el video y cuando termine voy a sacar el test de inyectores a ver qué tal nos sale, aunque yo creo que nos va a salir bien. Listo, ya terminó la limpieza de cabezales, entonces vamos a colocar una hoja para ver cómo nos salió todo lo que instalamos. Entonces acá nos pregunta el tipo de papel, ahí está bien, carta, papel normal, ya saqué la bandeja y le vamos a dar imprimir. Esperamos. Ahí lo que se escucha son los golpecitos de la manguera hacia arriba, eso es normal, no hay ningún problema. Y listo, aquí ya nos da el test de inyectores y miren que ha salido perfecto. Todo lo que hicimos pues nos salió bien y listo. Ahí ya queda, le damos aquí OK, vamos aquí a la pantalla principal y listo. La impresora ha quedado instalado ya el sistema de tinta continuo y ya está funcionando normalmente. Hay que hacer un paso adicional antes de conectarla al internet y es deshabilitar la actualización de firmware automáticamente desde acá. Entonces, para hacer esa configuración, vamos por acá donde dice configuración. OK, bajamos, bajamos, bajamos hasta acá donde dice actualización de firmware. Le damos ahí OK y ahí dice actualizar, entonces no le damos en actualizar. Sin embargo, en la notificación le damos acá y le damos aquí en desactivado para que ella no busque actualizaciones automáticamente. Entonces ya le damos atrás aquí casita y listo, ahí ya nada más que hacer. Aunque recuerden que si la actualizan de manera accidental pueden utilizar el código de respaldo. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que hayan entendido todos los pasos que hicimos y si este video te ha gustado ya sabes que lo puedes indicar. Si te gusta este tipo de contenido te puedes suscribir a este canal y me gustaría que me comentes si tú tienes esta impresora, planeas instalarle este sistema de tinta continuo o ya se lo instalaste, cómo te fue, qué inconvenientes tuviste en el momento de hacerlo o todo salió bien, todo salió perfecto. Entonces listo, ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.